Bueno, buenos días, señores. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. A ver, vamos a ver cuál es el acta. El acta de la sesión novena ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observación y el acta de la sesión número 10 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Como no, presidente. En primer lugar, un oficio del diputado Fachaín, por el cual solicita se invite a la coordinación de comunidades en proceso de compra según el artículo 20 de la ley indígena. En segundo lugar, un oficio del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, por el cual informa que el diputado Iván Flores reemplazará en esta sesión al diputado Fachaín. Bien, gracias, señor secretario. Habría que preguntarle a la bancada de la Democracia Cristiana. ¿Alguna ofrezco la palabra sobre puntos varios, señor diputado? Nada. Bueno, la presente sesión tiene por objeto recibir nuevamente al director de la CONADI para que continúe con su exposición y responda a algunas consultas que entiendo yo se hicieron en la sesión anterior. Entonces, yo le voy a dar la palabra al director y después los señores diputados seguramente van a hacer contrapreguntas o algunas dudas que le queden. Tiene la palabra entonces don Alberto Pizarro. Bueno, muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio, muy buenos días a todos y todos los presentes. En realidad, bueno, la semana pasada, como bien lo señala el presidente, se hizo una exposición respecto a lo solicitado por esta comisión. En su oportunidad acordamos que para esta oportunidad lo que iba a hacer era responder preguntas de cada uno de los diputados. Entonces yo cedería la palabra a los... ¿Sí? A ver. Porque lo que ocurrió la semana pasada, que se hizo primero una ronda de preguntas de los señores parlamentarios, que las contestó el director de la CONADI. La segunda ronda de preguntas de los parlamentarios no la alcanzó a contestar. Yo pensé que la había anotado. Sí, Entonces, sí, por lo que supuesto. corresponde ahora es que usted conteste esas preguntas de los parlamentarios. Y si después a salvo que usted no las tenga anotadas o no se acuerde, se las podríamos hacer de nuevo. No, sí, está bien. Y creo que se las enviaron por escrito. Sí, corresponde. no se falta. Entonces, Que partamos nos así. conteste las preguntas y después podemos contrapreguntar Diputado. nuevamente. Diputado. Entonces, primero escuchamos la respuesta a las preguntas que le hicieron los diputados en la semana pasada y después seguramente habrá contrapreguntas y ahí nuevamente puede usted tener la palabra. Así que Muy tiene la bien. palabra, don Alberto. Muy bien, señor presidente. Bueno, voy a ir contestando por tema debido a que hubo varias preguntas que coincidieron, entonces voy a ir respondiendo una por una. ¿Ya? Hubo una respuesta, una pregunta en su momento relativa a lo que fue el proceso de elecciones realizado el 20 de marzo respecto a distintas temáticas. Uno, recuerdo bastante bien, fue la diputada Nogueira, señalaba respecto a cómo se había desarrollado el proceso, el tema de la difusión y los procedimientos en general. Se señaló el caso en particular de algunos comentarios hechos más bien por prensa, que al final no se transformaron en reclamaciones, respecto al procedimiento en sí mismo. Debo decir que luego de finalizado el proceso de reclamaciones, se realizaron 5 de ellas, de las cuales ya se respondió todas, cada una de ellas, y ese proceso ya está terminado, ¿ya? Eso en el caso particular de ese proceso que se señaló en su momento. Respecto a la pregunta que tiene relación con los procesos de tierra, lo voy a empezar a enumerar uno a uno, y por grupo. ¿Ya? Decir también que se les envió por correo electrónico la solicitud hecha por el diputado Fachaín respecto a las aplicabilidades y todos los procesos que se han ido llevando a través del tiempo. ¿Ya? Además, Es un informe bastante extenso y que tiene relación justamente con las dudas que surgieron en la oportunidad, en la comisión pasada, respecto a cómo se desarrollaba este proceso. Les recuerdo, diputados, los que estuvieron presentes, de que en su momento explicamos cómo funcionaba este proceso. En resumidas cuentas, se explicó que estaba en 2 etapas. La primera de ellas
tenía relación con el proceso que se le llama, aplicabilidad, que tiene que ver con certidumbre jurídica, y se explicó cada uno de los pasos que llevan a que justamente aplique el artículo 20, letra B, que tiene que ver con restitución territorial. En su oportunidad se explicó cada uno de los pasos y el listado que se le envió tiene relación justamente con esos pasos. En resumidas cuentas les puedo decir que en el caso de las aplicabilidades, ¿sí? Tenemos nosotros, y eso también algo que se mencionó en la comisión pasada, hemos hecho desde el año 2014 un esfuerzo por justamente sintetizar toda la información que existe en la institución, llegando a ciertos datos bastante precisos. De hecho, en el informe que se le envió aparecen justamente estos datos. En total, de los procesos de aplicabilidad, hay un total de 432, ¿ya? De las habilidades concedidas en el periodo desde el año 2014 al 2016 ya suman 46. Hay 16 que están en fiscalía y en construcción de informe jurídico hay 10. Y a la espera de construcción de informe jurídico hay 33. Hay muchos que están en distintos estadios técnicos, pero algo muy importante, hay 173 procesos que están sin movimiento, es decir, están a la espera de ser archivadas. ¿Qué quiere decir eso? 173 casos que en algún momento iniciaron estos procesos, pero que por un otro motivo no continuaron y por lo tanto, y debido a que muchos de ellos, llevan más de 5 años, van a ser archivadas también. Ese es un dato también importante. Nosotros nos encontramos al asumir de que, y algo que se comentó durante la sesión pasada, de que había mucha falta de información en la institución. Durante este periodo hemos logrado, y gracias a grandes esfuerzos de parte de los equipos que se han ido conformando, sistematizar toda esa información para poder de esta forma tomar las mejores decisiones. Eso nos ha permitido actualmente tener un sistema que ustedes pueden consultar en línea, donde buena parte de la información que yo les voy a señalar ahora, ustedes la pueden consultar directamente. En ese sentido, manifestar también que estamos en construcción también de un informe bastante completo que tiene relación con la evolución histórica que ha tenido los procesos de restitución territorial por el artículo 20, letra B, que esperamos presentar en los próximos meses, donde también se muestra esta evolución que ha habido en el tiempo. Eso respecto a los procesos en general de aplicabilidad. En la semana pasada hablamos y hicimos un detalle de los que han sido los procesos de la segunda etapa, que tiene que ver con que cuando una vez que se tenga y se tenga certeza de que aplica el artículo 20b, se inicien los procesos de restitución territorial, o también conocidos como de compra de tierra. En ese sentido, hicimos un detalle de lo que fue la evolución, lo que ha sido la evolución histórica de este proceso. Señalamos que durante el año 2014, debido a el incremento presupuestario, se pudo avanzar notablemente en lo que son estos procesos. En el año 2014, por ejemplo, la cifra de hectáreas restituidas superó las 11.000, en el año 2015 las 12.000, y este año tenemos las proyecciones que van a ser más o menos similares a lo que fue el año anterior, dado que tenemos el mismo presupuesto. Eso ha permitido ir, llamémoslo así, sacando adelante procesos que estuvieron en la espera por mucho tiempo. En ese sentido, en la oportunidad de la semana pasada se hizo alusión a ciertos casos bastante particulares. Nosotros señalamos que en cada uno de esos casos todos, y eso fuimos bastante claros, todos cumplían con el requisito de haber llevado a cabo un proceso donde se asegura que se aplica el artículo 20, letra B, y por lo tanto todos cumplieron con ese proceso. El diputado Reyes no lo había saludado. Eso en todos los casos. Ahora, hay un dato muy interesante que tiene que ver con el tiempo de demora de estos procesos de aplicabilidad, que es un dato muy interesante que también en su momento fue mencionado en la sesión pasada. Efectivamente, y si uno hace un análisis estadístico de cuánto han demorado estos procesos, en general nos encontramos con que muchos de ellos han demorado en promedio 3 años. Lo que claramente en muchos casos ha generado situaciones de tensión por la demora de estos procesos. Nosotros durante el periodo de 2014 en adelante hemos logrado bajar este promedio sustancialmente. Estamos llegando a un promedio de 7 meses. ¿Qué quiere decir esto? Estamos sacando adelante procesos que han estado por mucho tiempo a la espera. Yo le estoy dando un promedio de 3 años, pero hay muchos casos que llevan 10 años, donde claramente ha habido una demora institucional por distintos motivos y que nosotros hemos sacado adelante gracias al esfuerzo que ha realizado la institución y sus funcionarios para poder sacar estos procesos adelante.
¿Qué quiere decir esto? Esto nos ha permitido poder hacer esta restitución y esta cantidad de hectáreas en las comunidades que en muchos casos llevan mucho tiempo esperando durante este periodo de 2014 a lo que va del año 2016. En su oportunidad, y se hicieron preguntas bastante específicas respecto, por ejemplo, al caso de Ercilla, el caso de los Lolocos, ahí en el informe que también va bastante detallado todo esto. Señalamos en su momento que en ese caso en particular, por ejemplo, se continuó con procesos que se habían iniciado en la administración anterior. También se explicó en su oportunidad que esto obedece, independiente de la administración de turno, la institucionalidad, la CONADI, tiene que mantener su flujo de trabajo a través del tiempo y por lo tanto nosotros nos correspondió indudablemente cerrar procesos que se habían iniciado con anterioridad, así como también le tocará lo mismo a la administración que venga posterior a la mía. En el caso particular, por ejemplo, de otros procesos también que se señalaron bien específicos, poder asegurar que, por ejemplo, en el caso de Galvarino, se llegó el diputado. Todos los procesos han seguido su curso de acuerdo a lo establecido en la normativa, en el reglamento y en base también a lo que nos faculta la ley indígena 19.253. Así que eso en términos concretos respecto a las consultas que se hicieron la semana anterior. Hubo también una consulta que también que tiene relación con la globalidad de la temática. En su momento el diputado Tuma lo señaló, de la necesidad de poner en contexto lo que es el proceso de restitución territorial y la relación que existe entre la restitución y los apoyos hacia el desarrollo justamente de esos territorios. Decir en ese sentido, en su oportunidad lo señalé también acá a la comisión, concuerdo completamente que eso es uno de los grandes desafíos, de las grandes falencias que tenemos actualmente en política indígena. Se está haciendo restitución territorial, se está basando notablemente en hacer esta restitución en los lugares de origen de las comunidades, pero existe una falencia histórica en lo que son los apoyos para que las comunidades puedan efectivamente vivir dignamente en esos territorios y hacer un uso y mantener los niveles de productividad de esos predios, que en muchos casos, y actualmente, debido a la política que hemos implementado de hacer restitución en los lugares de origen, están teniendo terrenos de muy buena calidad, en muchos casos de ellos con agua de riego. Debo decir que, por ejemplo, esta semana y semana anterior he participado de reuniones y coordinaciones con INDAP, con Corfo, donde estamos bastante claros de que el camino a seguir en política indígena tiene relación justamente con hacernos cargo de esta restitución de territorio. Estamos hablando de miles de hectáreas al año, muchos de ellos con altos niveles de productividad, que necesariamente tienen que recibir el apoyo, la inversión, para que se mantengan esos niveles y por lo tanto sigan aportando el desarrollo de las comunas, la región y el país. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío, concuerdo completamente con el diputado Tuma, con el análisis que se hizo. Él también plantea que tiene una propuesta que yo disponible para trabajar justamente en unir todos estos esfuerzos y estas propuestas para sacar adelante a la Araucanía, a la región y en particular a las comunidades indígenas que está siendo restituido su derecho. Decir también respecto a la consulta planteada por el diputado Venegas, en su momento yo hice un análisis histórico, de repente aquí está, respecto a la evolución de hectáreas a través del tiempo, pero que tenía como único fin, diputado, mostrar que, bueno, hay distintas visiones al respecto. Claramente nosotros como Estado, como institucionalidad, nos hacemos cargo de lo que está a partir justamente de lo que son los títulos de merced, que se empezaron a entregar a fines del siglo XIX y cuyos procesos expliqué en su oportunidad en la sesión anterior. Claramente, la pérdida territorial, y eso es algo muy importante y me gustaría enfatizarlo mucho, la pérdida territorial de los títulos de merced no tiene relación con la demanda actual por razones lógicas. En muchos casos, la pérdida territorial que se acredita de los títulos es muy inferior a lo que efectivamente se restituye ahora en el año 2016. Eso tiene una directa relación, y los diputados de la zona lo saben bastante bien, con el tamaño de las comunidades, el número de familias que tiene cada una de esas comunidades y la relación que existe clara, y la correlación clara entre ese número de familias y la superficie que se restituye en cada uno de esas comunidades y esos LOF. Eso es muy importante señalarlo y eso tiene que ver también
y explica la dificultad que ha existido históricamente en la institucionalidad para poder determinar una demanda total de territorial de las comunidades justamente en la zona sur del país. Justamente por la natural evolución demográfica de las comunidades, también esto ha influido claramente por lo que ha sido la evolución también de la sociedad en general y la sociedad indígena en general, donde hablamos también de que un 74% de la población actual indígena se encuentra viviendo en espacios urbanos. Eso da como conclusión de que definitivamente la nueva institucionalidad, el nuevo ministerio, tiene grandes desafíos. Muchos de esos desafíos también pasan también por acá por el Poder Legislativo, que tiene que ver con modificaciones legales que es necesario hacer justamente a la ley indígena para adecuar la legislación del año 93, que claramente cumplía con ciertos objetivos, que cumplía claramente con objetivos que tienen relación con la situación a esa fecha de las comunidades con la situación ahora en el año 2016. Claramente ahí hay tremendos desafíos, la nueva institucionalidad tiene que cumplir con esos desafíos y es indudable que aquí el apoyo de los parlamentarios es fundamental por el conocimiento que tienen de la zona y también por el apoyo que necesariamente tenemos que tener para poder hacer esos cambios legislativos. Hay que incorporar indudablemente también en eso lo que es el convenio 169. Ustedes saben que cada también cambio legislativo tiene que ser debidamente consultado y por lo tanto es fundamental estos espacios. Y agradezco también, y por el hecho de agradecerlo, como así lo hice la vez anterior, de poder contar con este espacio, de conversar con ustedes, de poder recibir sus consultas. Muchas veces, y yo lo entiendo, la complejidad es bastante alta de la temática indígena. Claramente son 9 pueblos. Acá nos focalizamos en lo que es la realidad del pueblo mapuche, que ya en sí mismo es bastante diverso, y por lo mismo agradezco este espacio para poder explicar temáticas que muchas veces no son dominados por la generalidad de las personas. Es más, ahí debo hacer también un claro ejercicio de que uno cuando asume este cargo se va dando cuenta a través del tiempo de las complejidades que tiene por todas las aristas que uno va descubriendo, y claramente hay grandes desafíos, y ahí hacer una invitación, señores parlamentarios, a poder construir justamente y generar estos cambios en conjunto. Gracias, señor director. Vamos a dar la palabra a algunos diputados. En primer lugar, el diputado Mesa, después el diputado Joaquín Tuma, después la diputada Nogueira, el diputado Ratke y el diputado Rutia. Gracias, presidente. Buenos días, director. Buenos días, subdirector. Buenos días, asesores. Señor presidente, por su intermedio, al señor director nacional de la CONADI, una curiosidad en primer lugar. En la sesión pasada, estimados colegas, el director de la CONADI dijo que nos remitiéramos a la página web de la CONADI, que ahí estaba todo. Bueno, pues, en ese momento yo me remití a la página web de la CONADI, a menos que haya otra con otro logo, y el último informe del año 2013. Nada de lo que ustedes han hecho aparece en esta página. Pero, por si acaso me equivocaba, lo hice recién. Igual. Última información, subsidios comunitarios, avance a diciembre del 2013. Es decir, de actualización, de transparencia sobre todo lo que se ha hecho. Aquí, por lo menos en la página no está. De tal manera que él nos dijo que nos repitiéramos ahí y la información es cero. Por lo menos hasta este instante. Ahora bien, yo quiero hacer 3 preguntas solamente, presidente, si usted me lo permite, por su intermedio. Mire, hay una comunidad, Fermín Manquilef, ustedes la conocen bien, porque es la comunidad que se sacó el quino y el loto juntos, con ustedes, en su momento. Esta comunidad de Freire tenía graves conflictos internos y se procedió a comprarle a la sociedad agrícola Ancalí, 11.000 millones de pesos. La compra más grande que nunca jamás ha hecho la CONADI con el Fondo de Tierras. Ustedes conocen a la señora Cecilia Becerra, director. La señora Cecilia Becerra, ¿la conocen ustedes? ¿Usted? ¿Cuántos funcionarios hay en CONADI? 459. Ya, es difícil conocerlos a todos. Pero esta señora es la que elabora los informes de si se puede comprar o no se puede comprar, si hay algún pero o no hay ningún pero. Y ella dijo en su informe, la señora Cecilia Becerra, territorio no apto para la compra. Y usted compró igual, y dejó al 30% de los socios fuera de la compra, sin beneficio alguno,
y se generó un nuevo conflicto con estos señores allí en Freire. Más aún, hay un compromiso firmado por los asesores del director nacional de la CONADI, Fabián Berrío y Juan Pablo Pino, para seguir comprando tierra a esa comunidad. Y sabe que esta comunidad es violenta. Ha ejercido presiones, se ha tomado carreteras, ha incendiado neumáticos, ha hecho de todo. Y el subsidio que le entregaron, como dijo el diputado Abur en la pasada sesión, 140 millones de pesos. Por eso digo que es un quino. Ya, y lo más curioso es que esto se hace con un aumento, señor director, estimados colegas, presidente, con un aumento del presupuesto. Adicional, ¿a petición de quién? Yo pregunto, tengo entendido que la petición la hizo súbitamente el exministro Rodrigo Peña Aguilillo y le ordenó a usted comprar, contra viento y marea. ¿Por qué entonces sucedió esto? Es una pregunta concreta, sin irnos por las ramas, por favor. Segunda pregunta, señor presidente, porque estamos discutiendo acá hasta dónde la CONADI tiene responsabilidad en la seguidilla de actos violentos que hay en la Araucanía. Y esto, a mi modesto entender, y esto es a título personal, tiene que ver con actuaciones de injusticia que ven algunos mapuches también y que dicen, caramba, porque a este que incendia iglesias, que incendia camiones, se le compra más rápido y nosotros que llevamos años esperando la aplicabilidad no se nos entrega. Acá tengo datos claritos. Comunidad Juan Catrilaf, padre de las casas. Ya ustedes lo saben. Ya se le habían comprado 606 hectáreas en 3.030 millones y sin embargo, bajo su mandato, se decide comprarle por 4.000 millones otras 750 hectáreas más. ¿Y sabe quiénes son ellos? Miren. Este señor, el presidente de esta comunidad, se llama Sergio Marcial Catrilaf Marilef, presidente, está preso. Atentado y posterior muerte del matrimonio Luchenguer Macay. ¿Cierto? Él y otros 5 miembros de esta comunidad, de solo 33 familias, que reciben en total más de 7.000 millones de pesos de la CONADI. Más de 7.000 millones. Entonces yo digo, estamos premiando al chico que se porta mal y al chico que se porta bien, lo hacemos enojarse. Esto es un incentivo, a mi juicio, perverso. 33 familias. Luego se habla de que 10 hectáreas, como dijo el diputado Juan en la sesión pasada, no se deben comprar más de 10, o por lo menos 10 hectáreas. Por promedio. Promedio. Bueno, pues acá ya ustedes pueden sacar la cuenta. En total 600 más 700 son 1.356. Dividida por 3. Dividida por 30. Más de 30. ¿Cierto? Aquí está el listado. Y el subsidio, ahí está el listado de la familia. Ahí están todos los miembros de la familia. Cientos de millones por familia. Ya. Esta es la segunda pregunta. Si esto no incita a la violencia, si esto no es actuar mal, que venga Dios y lo vea. Y lo diga Él. Por último, la comunidad Trapilhue. Son ejemplos nomás, ¿eh? Son muchos, pero no da el tiempo porque no soy el único que va a hablar acá. Comunidad Trapilhue. Se le dio aplicabilidad a la comunidad Trapilhue a la velocidad de un rayo, ¿eh? Yo encuentro que comparado con los demás que están esperando, en contravención a la ley 19.253 y sus reglamentos, se invocó el convenio 169 de la OIT para darle la aplicabilidad a toda máquina y se le dio porque la comunidad es violenta. También, pues si seguimos, esta comisión investiga de qué manera se influye positiva o negativamente en los actos de violencia en la Araucanía. Y aquí tenemos otro, con el fondo de tierra. Y no solo que al comprarle a la Trapilhue no se puso fin a la violencia continuó y continúa hasta el día de hoy. Se dijo que había perdido 591 hectáreas de esta comunidad, pero nunca las había perdido porque las tenía de siempre. Yo tengo acá hasta la escritura. Aquí está todo lo que jurídicamente señala que esta comunidad no tenía derecho a que le compraran tierra. No lo voy a explicar acá porque es largo y además no soy abogado, no sé resumir. Tendrían que entrar a leerlo todo, pero está a disposición de la Secretaría ahora a continuación. Por eso me llama la atención que en el caso de la comunidad Trapilhue es irregular en todas partes, ilegal, discriminatorio, lo que se hizo con ella y perjudicial
para otras comunidades, como he dicho también. Esa se hizo bajo su administración, pues, director, también. Mire, tengo una cantidad larga de actos. Yo diría que si se trabajara como en el Congreso, que no somos tan solos como algunos piensan, si trabajáramos más en comunidad, si trabajáramos escuchando más, director, hiciéramos caso de algunos consejillos que llegan de repente, o por lo menos los tomáramos en consideración, no se cometerían tantos errores. Cuando uno se encierra a trabajar con un grupo reducido de colaboradores y se encierra y se queda con 3 o 4 y de aquí no me mueve nadie, pues bueno, suceden cosas como esta. Por eso, presidente, quisiera que las respuestas fueran lo más precisas posible. Gracias. Diputado Mesa, le vamos a pedir que todos esos antecedentes los deje en la comisión. Y segundo, creo que nos vamos a ir diputado por diputado, porque si no son demasiadas preguntas, y entonces yo prefiero que usted le conteste al diputado Mesa y después vamos a seguir con el diputado Tuma y así sucesivamente. En primer lugar, la primera pregunta que tiene, bueno, señor presidente, que tiene relación con la información, los invito a meterse justamente en la página al City, ¿ya? Donde ustedes, si se meten ahí al City, Sistema de Información Territorial, y usted pincha una región, una comunidad, aparece toda la información que os referenciada. Efectivamente, esa información en PDF es parte de una web antigua, es parte del pasado, ¿no? Quienes manejan el sistema de información saben que la forma de manejar información ahora es justamente en línea y que se está actualizando constantemente. No se trata solamente de subir PDFs como se hacía hasta el año 2013. Efectivamente, la forma como se usaba la web hasta el año 2013 era subiendo PDF, que es el ejemplo que usted da. Puede estar, pero efectivamente si usted se va al City, al sistema de información, y lo invito a meterse, justamente ahí está toda la información en línea que se está cargando constantemente. Eso es una de las principales innovaciones que estamos haciendo. Pero anoten, City, ustedes se meten y ustedes pueden pinchar una comunidad y aparece ubicación, georreferenciación, todos los datos de la comunidad. Está dentro de la página, está dentro de la página. Usted en la página tiene muchos links, unos que hablan de consulta indígena, ustedes se gustan sobre ley justamente de borde costero, mucha información que también vamos subiendo, por ejemplo, de acuerdo a los temas que se estén trabajando de forma contingente. Y el sitio en particular, lo bueno que tiene es que se está cargando constantemente. Otra cosa importante, acá no se remite solamente, y eso es algo que tiene relación con nuestro quehacer como institución, no solamente se muestra información de tierra, pues ¿cómo? Por eso que se habla de sistema territorial, se muestra qué está ocurriendo en el territorio, se está cargando información también, por ejemplo, de las inversiones que se están realizando en cada uno de los territorios por fondo. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo invierte tantos recursos en tales territorios. Esa información ustedes la pueden tener en línea y lo invito a meterse. Lo mismo que ocurrió con el proceso de elecciones, por primera vez también se tuvo los resultados en línea y también ustedes lo pueden verificar región por región, comuna por comuna, candidato por candidato, que es uno de los temas que tiene que ver con transparencia que conversamos la vez anterior. Respecto a las otras consultas, igual me parece, creo yo, un poco grave que un diputado de la República de la zona asocia incendios con comunidades. Me parece grave, especialmente cuando muchos de ellos todavía no se tiene certeza de quiénes son los autores. Eso me parece bastante grave, pues solo contribuye a seguir estigmatizando a comunidades cuando nosotros sabemos que en muchos casos todavía no se saben muy bien los autores. Esa asociación ya me parece bastante lamentable, lo debo decir, señor diputado, especialmente de usted que conoce la zona. Sí. Perdón, sí, porque resulta que en la sesión pasada usted recurrió al mismo argumento, señor director. Yo no estoy estigmatizando al pueblo mapuche, pero usted ha premiado a comunidades dentro de las cuales hay individuos como los que yo le paso a explicar uno a uno. Que han actuado con violencia. Le paso a explicar uno a uno. Claro, a eso me refiero y que quede claro. Ya, o sea, no asocia una cosa con otra. Pero para dejarlo bastante claro, que me parece grave esa asociación y creo que no contribuye justamente a resolver los temas de fondo. Presidente, no, corto. Lo que pasa es que yo quiero que el director de la CONADI entienda lo siguiente. Yo se lo planteé la vez pasada. Yo desconozco en el fondo si usted tiene algún problema o no tiene algún problema con el diputado Mesa. Pero nosotros tenemos la obligación de hacer las preguntas porque estamos en una comisión investigadora.
Y lo que nosotros esperamos no es que nos respondan en el fondo con juicios de valor en relación a cómo estamos actuando los parlamentarios. Nosotros recibimos información y de la información que nosotros recibimos, lo que estamos haciendo son las consultas en relación a cómo canalizar posteriormente las conclusiones que nosotros tenemos en la comisión. Insisto, yo creo que en este caso no corresponde que se emplace algún parlamentario. Nosotros, aquí el diputado Mesa lo que está haciendo son preguntas en relación a la CONADI como institución y no en relación directa al propio director. Señor presidente. ¿No? Está claro. Por eso me parece que no es bueno hacer juicios de valor. Coincido completamente. Vamos a ir punto por punto. Justamente las 3 comunidades que señala el diputado Mesa ejemplifican muy bien lo que ha sido y lo que expliqué yo respecto a lo que han sido los procesos de aplicabilidad. Justamente todos estos casos, por ejemplo, la Fermín Manquilev, Trapilhue, bueno, la Catrilaf tiene un proceso más antiguo, son comunidades que llevan años esperando por procesos, y de hecho eran carpetas que estaban, muchos de ellos, archivadas y que no habían avanzado sus procesos. Por eso, cuando se habla de el término este ocupado como aplicabilidad express, lo cuestiono, pues muchas de esas carpetas tienen más de 10 años que han estado por distintos motivos archivadas. ¿Qué hicimos nosotros? Y justamente fue ir tomando procesos antiguos a solicitud de las comunidades para ir cerrando esos procesos. Entonces, cuando se habla de eso, generalmente, yo le acabo de mencionar, no sé si... ¿Sí? Lo que pasa es que usted mismo está evidenciando, director, un problema que tiene su institución, no usted, ni su gestión. Porque si usted me dice que usted, director nacional responsable, no sabe por qué una carpeta de una comunidad que consigue la aplicabilidad pasó 10 años sin moverse, entonces yo pongo en duda y me hago la pregunta respecto a la información que usted me acaba de entregar o entregarnos, que hay más de 170 que no tienen movimiento, comunidades. Entonces, ¿es esta falta de movimiento, y le pregunto concretamente, es por negligencia de ustedes? Porque ustedes no han sido suficientemente, ¿no es cierto?, cuidadosos y dedicados, la institución, no usted. Porque si no, lo después es arbitrariedad, pues, director. Porque usted, entre un universo grande de comunidades que están sin movimiento, usted resuelve, o usted y los suyos resuelven a quién le dan ese movimiento express, con qué criterios. Y ahí es donde es muy relevante lo que dice, no para estigmatizar, sino que porque aquí la pregunta, y así como usted no nos puede solicitar, y tiene razón al decir, no hagamos esta relación, tampoco usted, supongo, como funcionario público, porque usted aquí es funcionario público, ¿no es cierto?, no puede negar que hay una estrecha relación entre los hechos de violencia y las demandas territoriales y las demandas de tierra en la región. No ver eso es ser ingenuo o no estar viendo la realidad. Entonces, por eso que tiene sentido la pregunta, porque la pregunta es, ¿estamos con nuestra política y acciones entregando, ¿no es cierto?, estímulos a las acciones de violencia, o estamos por el contrario disuadiendo? Y lo que yo esperaría de usted y lo que le pide el gobierno, ojo, porque desde la presidenta que lo nombró, la única preocupación, el señor ministro del Interior, la única preocupación es llevar paz a la Araucanía, ¿o no? Y se supone que todos tenemos que estar alineados en eso. Esa es la razón. Entonces, a mí me parece grave lo que usted dice, que pueda quedarse una carpeta, o sea, porque los señores de la CONADI, alguien, y se diluye la responsabilidad, y después alguien graciosamente resuelve a esta, la vamos a pum, y express tiene aplicabilidad. Me parece que... Es muy buena su pregunta, bueno, diputado. Pues justamente, director, y ahí que yo creo que me voy a detener a explicar, justamente porque estamos hablando de cosas distintas. Es muy buena esa pregunta. Hay que diferenciar lo que son los ambos procesos. Yo le acabo de señalar que aquí hay 2 etapas. La primera etapa es donde se certifica efectivamente que hay pérdida territorial, conocido históricamente como aplicabilidad, y el proceso posterior. Cuando yo le señalé que hay 173 carpetas con solicitudes de aplicabilidad, porque en algún momento alguna comunidad hizo una solicitud a través del tiempo, y por un u otro motivo, por eso le digo, ahí son muy diversos los motivos.
Hay motivos que, sinceramente, hay comunidades que simplemente no siguen los procesos. Pues, como institución, nosotros no estamos facultados para nosotros promover que las comunidades lo hagan. Las comunidades, en una decisión que es autónoma, definen si hacen una solicitud o no la hacen. ¿Qué ocurre en algunos casos? En algunos casos ocurre que esos procesos se llevan adelante, se hacen los estudios e indican que no hay aplicabilidad. O sea, no se puede acreditar pérdida territorial. Y en otros casos sí se hacen y se llega a buen puerto en una cantidad de años que yo les señalaba que promediaba los 3 años. Esa es una etapa y hay que distinguirla de la otra etapa. Siempre decimos que cumplía esa primera, que tiene que ver con acreditar en el fondo el derecho a restitución. Lo otro va a depender ya también de temas que son obvios, que tienen que ver con la disponibilidad de territorio y una serie de factores. Eso es lo que yo en su momento le señalé, de que por distintos motivos, por eso digo que es bastante diverso y habría que ver el caso a caso, había carpetas que no avanzaron como otras. Una de las principales razones, claramente, tiene que ver también con presupuesto. Claramente los presupuestos nunca van a ser suficientes para la demanda existente. Y ahí es donde es muy importante el trabajo que hemos ido desarrollando. Con mesas territoriales hemos ido trabajando con las comunidades para que las mismas comunidades, conjunto, puedan ir definiendo las prioridades también. Y ahí me tomo también de algo que me parece muy relevante, que tiene que ver con la glosa aprobado el reciente año, que tiene que ver con respetar la antigüedad de los procesos. Nosotros hemos sido bastante claros en que es muy importante que se respete justamente esa antigüedad. Por algo esa comunidad en algún momento hizo esa solicitud. Por algo lo hizo 10 años antes que otra comunidad. Y por lo mismo hemos sido bastante claros en poder respetar esos procesos. ¿Ya? Eso explica que comunidades como las señaladas por el diputado Mesa en algunos casos tuvieran distintas velocidades. Ahora, pasada esa etapa, que tiene que ver con acreditar justamente que exista pérdida territorial, es decir, aplica este artículo 20 letra B, viene la otra etapa, que no está exenta también de dificultades. Claramente ahí hay casos donde esta segunda etapa avanza mucho más rápido, pues tiene que ver con la disposición de parte de los propietarios de poder llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, y de una serie de factores que van surgiendo en el camino. En muchos casos hemos tenido, y eso es fácilmente verificable, y eso es parte también de la carga administrativa que yo les comentaba que hay como institución, hay comunidades que presentan varios predios y esos predios se van cayendo. ¿Por qué? No se llega a un acuerdo justamente entre los propietarios. Yo señalaba, y eso es claro en la ley, yo no tengo facultades para obligar a nadie que venda su territorio, su predio, y eso ha hecho que, independiente de que haya comunidades que llevan mucho tiempo con esta aplicabilidad, no han podido cerrar sus procesos, por razones obvias que tienen que ver con eso. Y hay otras que han andado más rápido porque han llegado a acuerdos más rápido. Eso está en directa relación con que, efectivamente, las tasaciones que se realizan coincidan, obviamente, con las ofertas de los dueños de los predios. Por lo tanto, ahí yo haría esa importante distinción. Eso explica la gran diferencia que existe en muchos casos entre algunas comunidades y otras comunidades. Claramente hay muchos factores que inciden y que hacen que otros sean algunos procesos más rápidos que otros. En el caso de, por ejemplo, de las comunidades Fermín Mequilef y Trapilhue, estos procesos empezaron la solicitud del año 2007. Estamos hablando que claramente no son procesos realizados a partir del año, cuando subimos el año 2014. Por lo tanto, son casos que se encuentran dentro de los que yo les comentaba hace un rato atrás. En el caso en particular de la comunidad de Catrilaf y lo señalado por el diputado, efectivamente, esta comunidad ha tenido compras desde el año 2009, 2011 y una reciente. Eso tiene que ver también con algo que yo fui bastante claro también en la ocasión pasada. Claramente cuando se realizaron las primeras compras, y también, yo debo decirlo bastante claro, nosotros no tenemos facultades para revisar antecedentes de las personas que forman parte de cada una de las comunidades. Y aún así, que en ese tiempo no existían, legalmente yo no les puedo negar el derecho a una comunidad, porque seamos bastante claros, cuando yo en su momento señalé la aplicabilidad y este derecho es un derecho de la comunidad, no de una persona. Claramente no se podría perjudicar a una comunidad por unos hechos puntuales que cometan miembros de esa comunidad. Claramente, y
también nos encontramos en la situación de que estas personas señaladas por el diputado Mesa están en un proceso. Tampoco no han sido condenados. Entonces también entramos ahí en una contradicción. Claramente, no podría yo negarle un derecho a una comunidad de personas que, además, están en un proceso que aún no ha cerrado. Eso para ese caso y para todos los casos que pudieran existir en el futuro. Vuelvo a repetir, claramente la ley indígena es bastante clara. Cuando nosotros hablamos de procesos de restitución, hablamos de procesos de restitución para las comunidades. Tiene que ver con derechos. Y los derechos no se pueden negar a una comunidad independiente de que quienes la componen cometan ilícitos en algún momento de su vida. Eso para responder justamente las consultas que tienen que ver con lo señalado por el diputado Mesa. Diputado Tuma, yo les sugiero a los señores diputados que hagamos preguntas bastante concretas para que el señor director nos pueda contestar Muy bien. concretamente las preguntas, porque si no Gracias, vamos a diputado. Sí. Divagar todo. Mira, no yo vamos a llegar a tengo nada. dos preguntas muy concretas. Primero, me gustaría que el director, con respecto a la primera respuesta que dio sobre las elecciones, nos señale de que ya terminadas las reclamaciones, si ya se van a designar a los que sacaron las primeras mayorías de acuerdo a... entre otras, ¿no es cierto? Quiero saber, no, es que evidentemente quiero saber si hay inquietud y por supuesto yo quiero terminar con la incertidumbre. La segunda situación que quiero atender tiene que ver un poco con lo que señalaba el diputado Venegas, ¿ah? Y en relación con lo que señaló el diputado Mesa. Yo creo, mi pensamiento personal, esta es una opinión, es que aquí ha habido un desorden desde los principios de los tiempos. Desde que se dicta la ley 1953, los procedimientos, las prácticas han llevado a un desorden que naturalmente provoca que algunas comunidades, usando violencia, aceleran procesos o, ¿no es cierto?, presionan de tal manera que la autoridad toma ciertas decisiones en algún minuto que no son las más correctas. Yo preguntaría, primero, quisiera saber para poder ahondar en propuestas, porque también aquí vamos a aprender de cuáles son los errores para ver cómo hacemos modificaciones legislativas para que no ocurra lo que tiene que ocurrir. El director mencionó tiempo atrás, en la sesión anterior, tengo entendido, que él no tiene capacidad de impedir la división de las comunidades. Un tema muy sensible que yo creo que aquí hay que abordarlo, porque evidentemente es un tema que provoca un daño. Segundo, yo he estado leyendo el informe, ¿no es cierto?, del EULA de la Universidad de Concepción al año 2010, y vemos, yo quisiera centrar un poco de que el director, aunque no tenga ahora la información, nos entregara más adelante, primero, cuál es el ritmo de ingresos de carpeta anualmente. Yo creo que eso, me imagino, ha ido disminuyendo. Segundo, aquí en este informe del EULA nos señala que hay aproximadamente unas 100.000 hectáreas que no están resueltas, digamos, satisfactoriamente, sino que se ha resuelto del orden del 38% y un 61% que no. Esto es un informe del 2010. Por lo tanto, no sé cuál ha sido el aumento desde el 2010 al 2016 en cuanto a la demanda de tierra. Segundo, o tercero, hay aquí 173, efectivamente, carpetas que están en proceso de ser archivadas. Me gustaría saber si esas 173 no tuvieron aplicabilidad, ¿por qué no lo tuvieron? Que específicamente hagamos entonces un resumen de que si hay demandas que no son legítimas, por llamarlo de alguna manera, o que no tienen consistencia para llegar a ser aplicabilidad, hay que ir señalándolo, porque el volumen de tierra es importante saber cuál es, ¿no es cierto?, la deuda que tiene el Estado. Después, esto de que usted señala del aumento demográfico. Bueno, cuando se hizo la ley yo creo que no se pensó en esto, ¿no es cierto? Es un tema que tenemos que abordar. Esto, yo me recuerdo que en el caso, en tiempo de la Unidad Popular, se les entregó tierra a los mapuches, pero no por ser mapuches, se les entregó tierra por ser pobres. Entonces, aquí tenemos que nosotros saber si vamos a pagar una deuda por daño que tiene el título de merced o lo estamos pagando porque hay, ¿no es cierto?, gente que está en la pobreza o que está en la vulnerabilidad o porque creció su familia, que son distintos los argumentos y distintos los fundamentos. Entonces,
yo quisiera saber entonces también por qué no se ha cambiado el sistema de compra de tierra. ¿Qué capacidad tiene el director o la dirección o la institución para hacer este cambio o no lo tiene? Porque aquí se le ha entregado la tarea de ser corredor de propiedad a las propias comunidades. Y las propias comunidades andan buscando terreno, ellos no saben comprar, a lo mejor no tenemos un índice de decir cuál es el, ¿no es cierto?, el terreno que más le acomoda a esta comunidad, sino que sencillamente se compra cualquier terreno, en cualquier lugar. En circunstancias que hay que privilegiar, por supuesto, la cercanía donde viven, porque si no, cuando usted compra, director, tierra, nosotros hemos visto que quedan abandonadas, pues la gente no se quiere ir muy lejos, porque ahí tiene su familia, tiene su iglesia, tiene su escuela, tiene su modo de vida. Entonces los trasladan a 200 kilómetros de distancia y esa tierra no es ocupada por las comunidades. La tercera cosa que me gustaría que se determine si efectivamente esta explosión demográfica obedece tal vez, es una consulta, yo no estoy con antecedentes para saber si obedece también a la incursión que hacen urbanos, fundamentalmente en la región metropolitana, que van a engrosar, ¿no es cierto?, las listas de peticiones a la CONADI con respecto a señalar que ellos pertenecen a determinada comunidad. ¿Cuál es la historia? Porque ustedes tienen un registro de cada comunidad con los nombres, ¿no es cierto? ¿Cómo controlamos aquello? Tal vez, a lo mejor no podemos pedir los antecedentes que señala el diputado Mesa con respecto a cada uno, si son personas violentas, si tienen problemas penales, en fin. Tal vez no podemos llegar a eso, pero yo creo que tenemos que modificar la ley. Ha dado excelentes resultados, creo yo también, el hecho de que la glosa en la discusión presupuestaria ha permitido, ¿no es cierto?, aminorar las tomas de terreno, porque ya la gente sabe que si yo me tomo el terreno no me van a comprar, bueno, no me tomo el terreno. Entonces vamos buscando mecanismos que ayuden a la paz en la alcaldía. Gracias, presidente. Sí, lo tengo anotado, pero usted fue el último que pidió la palabra, así que lo lamento, diputado Venegas. Aquí está la lista. Bueno, debo decir que el diputado Tuma bueno, da justamente en el clavo de lo que estamos hablando acá el día de hoy y que hablamos en la comisión pasada. Buena parte de los temas que estamos conversando tienen que ver con cambios legislativos. Como director, como institución, yo puedo hacer hasta donde se me permite, como permite mis facultades legales. Claramente, y por eso me parece bastante clave lo que señaló el diputado, en todos los puntos que él menciona justamente tiene que ver con que es necesario hacer cambios en la legislación. Hay vacíos, efectivamente. Un muy buen ejemplo que da el diputado, ha sido parte de grandes debates, conversaciones con distintos servicios también. ¿Cómo? Yo no tengo las facultades para controlar, porque yo tengo que hacer un acto de fe. Cuando una comunidad se constituye, recordemos que ellos en una reunión pueden constituir una comunidad y definir su directiva y todo eso, y definir que van a hacer un proceso de restitución. Yo tengo las facultades para efectivamente corroborar si todas esas personas que están en esa lista, efectivamente, por ejemplo, viven en el mismo territorio. Yo no tengo esas facultades. Podría ser de repente, por eso lo planteo acá en la mesa, un tremendo avance, ya que contamos con una riqueza de información importante en el Ministerio de Desarrollo Social, a través del nuevo registro de hogares, de poder hacer cruces. Yo no tengo las facultades legales, por ejemplo, poder hacer eso. Tengo que dar fe de que la comunidad que presenta justamente, yo no tengo facultades legales y tengo que dar fe que ellos están efectivamente incorporando en la comunidad a todas aquellas que forman parte de esa comunidad. Eso es un punto muy importante y clave, y que tiene relación con lo que dice el diputado Tuma. Otra cosa que nosotros hemos hecho y que tiene que ver con el espíritu del 20B, y ha sido bastante bien ejemplificado con distintos de la semana pasada y ahora, tiene que ver como que hemos privilegiado indudablemente hacer restitución territorial en los lugares de origen de las comunidades. Eso tiene distintas razones. Uno, se cumple con el espíritu del artículo, ¿no es cierto? Donde era el lote original, usted restituye ahí donde corresponde. Pero también tiene un tema de política pública. Se generan grandes problemas cuando comunidades, y ha pasado en distintas comunas de la región, por ejemplo Victoria, que ha visto un aumento explosivo de comunidades
en la zona rural, lo que ha generado grandes problemas para, por ejemplo, la red de caminos, la provisión de educación, de salud y una serie de políticas que se ven complicadas cuando aumenta en forma explosiva la población. Entonces, hay distintos motivos para poder privilegiar justamente de que efectivamente se haga así. ¿Qué ocurre en la práctica? Hay algunos casos que hay territorio disponible, pero hay otros en que es una razón física y lógica, bastante de perogrullo. Ya no hay territorios muchas veces cercanos y por eso se tienen que trasladar. Ahora, ¿qué se procura cuando esas comunidades por distintos motivos tienen que trasladarse? Es que efectivamente, y por eso soy bastante riguroso en estos procesos de restitución, que sean territorios aptos, que cuenten con las condiciones mínimas de habitabilidad, de acceso, y que efectivamente las comunidades puedan hacer producir esos territorios para que mantengan los niveles de productividad previos y puedan vivir dignamente. En eso también hemos sido bastante claros. En el momento se nos ha criticado de que estamos comprando terrenos de muy buena calidad. En reuniones que hemos tenido con distintos servicios hemos visto que la necesidad de que efectivamente hagamos esta restitución, pero también generemos los apoyos para que esos niveles de productividad se mantengan. Otro que tiene que ver con lo señalado con el diputado Tuma, bueno, la división comunidad ya la señalamos, los cambios demográficos. Ahí hay un tremendo tema. Tiene que ver con los desafíos de política pública del futuro ministerio. Uno es lo señalado por el diputado de esto, de que no tenemos cómo saber si hay personas de zonas urbanas que están inscritas en comunidades de zonas rurales. No tenemos cómo saberlo. Pero también hay un tema de fondo. ¿En qué incentivos se están generando? Si no hay una política indígena urbana, es claro que hay personas que... ¿Sí? Solo para claridad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cambios demográficos? Le pregunto. Ya. Porque quisiera tener claridad. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos afirmando que ha aumentado la cantidad de población mapuche en nuestro territorio? Ya, eso es muy bueno, hacer la Porque aclaración. eso sería completamente contradictorio con lo que dicen, ¿no es cierto?, los censos, excepto el mal hecho hace poco. Pero todos los indicadores, salvo excepciones, indican que nuestra población disminuye. En los sauces, en el Siria, en Purén, en Lumaco, la única que crece es, y en cifras enormes, 16,5% en el último censo. Lonquimay creo que es la única comuna de la provincia de Malleco que recuerdo que aparecía aumentando su población. Entonces, ¿en qué contexto estamos hablando de eso? Mire, muy buena la pregunta, diputado, porque hay que irse a lo local, a lo global, bueno, a lo regional y a lo nacional. Pasa mucho, y usted lo sabe bastante bien porque conoce bastante Malleco, en zonas donde efectivamente se ha provocado un despoblamiento por distintos efectos. Ya, digamos, forestales, empresas que se han instalado, falta de agua. Efectivamente ha habido una gran migración hacia zonas urbanas, efectivamente eso es así. Pero hay otras zonas donde lo que se ha generado es que comunidades prácticamente viven como en una población. Y también yo creo que varios de ustedes conocen esos casos, donde hay comunidades donde viven en un cuarto hectárea, en un octavo hectárea, media hectárea, y que están altamente densificadas. Entonces, por eso que es importante y hacer esta aclaración de los cambios demográficos. Efectivamente hay zonas donde ha bajado la población, y muchas de ellas se han trasladado a zonas urbanas, pero en otras donde se ha densificado. Y por lo mismo la cantidad de personas, las familias que componen las comunidades ha cambiado notablemente a través del tiempo. Y eso no es algo que ha ocurrido en 50, 40 o 30 años. De repente ha habido grandes cambios en los últimos 10 años. Y por eso es tan importante hacer esa aclaración. E irse también al caso a caso, al caso de cada comunidad. Es indudable que esto también tiene razones técnicas de cómo yo, en muchos casos, sobrevivo en ese territorio. En muchos casos se da de que hay comunidades que se mantienen en el territorio, pues se dedican a actividades altamente intensivas como la producción de hortalizas y por lo tanto viven en media hectárea y una hectárea, pero alcanzan a subsistir en ese pequeño territorio y además arrendando territorios aledaños. Hay muy buenos ejemplos en la comuna de Paya de las Casas, en la comuna de Vilcún, en la comuna de Freire, donde gracias a que tienen también posibilidad de regar, han recibido apoyo de distintos, como INDAP y distintos servicios, les permite mantenerse ahí. Por eso que hay esta diferencia y hago esa distinción. Se está pasando muy rápido el tiempo, entonces tratemos de ir acotando respondiendo las preguntas solamente, porque esa pregunta ya está respondida ya. Más acotado, por favor, igual a los diputados, porque si no, no vamos a llegar a nada. No ha respondido esta pregunta concreta también. Quedamos todos en el aire, ¿no?
¿Quién le ordenó comprar? ¿Quién le ordenó comprar a la comunidad esta Manquilef, Fermín Manquilef? Está bien, Bueno, todas las pero comunidades. concreto nomás, Claro, señor Dicto. Si todas no las le ordenó comunidades nadie, vienen desde nadie. antes, ya lo ha dicho usted. Ya. Pero hay algunas Pero que se algo priorizan. precipita el que se favorezca, como dijo el diputado Venegas. Acá lo único que cuenta en estos casos es que 11.000 millones de efectivamente, pesos. es que efectivamente se 20 llega a millones acuerdo, de dólares. pero que Ya. se llegue a acuerdo respecto a lo que es la tasación y lo que es oferta y demanda. Eso simplemente. Ese es el motivo por el que algunos procesos se cierran antes que otros. Bien, diputada Nogueira, pregunta concreta. Y faltó una del diputado Tuma que tiene que ver Ya, con la pero- decisión de consejero. Nosotros efectivamente terminamos la etapa ya de recibir reclamaciones, ya se respondieron todas ellas y estamos en la etapa de elaboración del informe final, que Ok. se enviará la próxima semana al Ministerio para que se tome la definición. Perfecto, posterior. perfecto. Diputada Nogueira. Voy a tratar de ser súper breve. Sobre lo último que acaba de decir, para que no se me vaya, precio, oferta, mercado, ¿cuántas? 1.500 hectáreas a 11.000 millones de pesos, ¿cuánto es? Porque es un buen dato para mucha gente para que compre ahí terreno y pueda especular con la venta, porque yo no había escuchado nunca que 11.000 millones de pesos por... ¿Cuántas hectáreas? 1.670. 1.600 hectáreas, o sea, a no ser que usted me diga francamente que hay oro o plata dentro y hay unas minas muy costosas. Ahí podría llegar a entenderlo. Pero no somos ninguno aquí, creo, economista, pero no nos cuadra que sea precio oferta-mercado. ¿Ah? No 8 nos millones cuadra de hectáreas. ninguno. No sé, yo tengo terrenos campo que valen allá y no, 50 millones de ojalá costara eso. Eso, saca la vuelta. A mí me gustaría que nos informara el precio que ustedes están viendo mercado a la comisión de cómo se tasó el precio y cómo se llegó a ese precio. También me gustaría que nos pudieran informar estos cambios demográficos que usted dice que son en zonas concentradas. Yo tengo mi propia impresión de que aquí se han inventado comuneros para tener tierras. Por lo tanto, y es la pregunta que coincidimos varios, me gustaría que estos cambios demográficos los explicara usted con mayor profundidad. ¿A qué obedece? En tercer lugar, yo le hice una pregunta, director, que no es casualidad que se le haya preguntado y que usted no la contestó con respecto a su participación en la autotoma, porque usted mismo se autotomó la CONADE. Y no es casualidad porque usted representa, o sea, si usted me dice que no, esto fue durante el año 2015, la sede de la CONADE fue tomada por 4 comunidades mapuche, quienes protestaban que el intendente no los quería recibir. 8, en realidad. 8. Y, perdón, ya. Y que usted también dijo que no lo quería recibir el intendente Huenchumilla y se tomó o pernoctó con ellos dentro, y si no, diga que no es así. No tenemos problema. Esto es lo que trascendió en los medios de comunicación y la información que nosotros tenemos. Sus disputas con el intendente fueron públicas y el año 2014 Huenchumilla dijo que la CONADE estaba agotada y cooptada políticamente. ¿Por qué se lo pregunto, director? Porque usted es el Estado, usted es el gobierno, y si no es así, dígame al tiro para no seguir preguntando. ¿Pernoctó o no con ellos ahí? ¿Se la tomó? ¿No? Porque si no, no sigo preguntando. No, está bien. Le voy a contestar. Ya, entonces lo hizo. Ya, perdón, contestar. entonces vuelvo a le voy preguntar. contestar. Usted como es el Estado, es el gobierno, por lo tanto es juez. Y lo que hace el Estado es contribuir a la paz en la Araucanía. Lo que hace el Estado con esa conducta suya, por su intermedio presidente, es legitimar la violencia, porque yo creo que sensatamente nadie puede no convenir de que una toma es un acto violento. ¿Ah? Entonces, al usted participar y hacerse parte de esta toma, está legitimando la violencia. Y eso no es una buena señal para los comuneros, para los no comuneros, para nadie, porque yo creo que este conflicto es de muy poca gente y la mayoría son gente de paz, gente que quiere convivir en paz y reclamar sus derechos históricos y sus expectativas que no han sido cubiertas. Pero estos hechos a mí me parecen graves y quiero que usted dé cuenta de ellos. Lo segundo, presidente, de acuerdo a los datos de título de dominio que tengo y del informe que presentó la Comisión Histórica Verdad y Nuevo Trato el 2008, el Estado ha adquirido alrededor de 80.700 hectáreas. Sin embargo, constan 4.200 hectáreas
por pérdidas que sufrieron desde 1884 bajo los títulos de merced. Lo que se reclaman bajo títulos de merced son 4.200 hectáreas. Entonces, estamos en una escalada de compra de tierra y yo quiero preguntarle cuál es la política que ustedes tienen, porque aquí me da la impresión que la entrega de tierra no es solamente las perdidas, sino además las que se reclaman por actos de violencia. Entonces, ¿cuál es la política de reclamación? Y por último, usted se contradice cuando dice, y eso quiero que lo explique de mejor manera, que se necesitan cambios legislativos, sin perjuicio que usted al mismo tiempo dice que llegó a acuerdo con el subsecretario Lewy de no entregar terreno a comunidades violentas. Entonces, ¿cómo puede no entregar terreno si eso escapa a sus facultades? Primero reclama más facultades legislativas y después llega a acuerdo con el subsecretario, algo que se supone usted no tiene facultades para determinar, porque dijo, no tenemos facultades para conocer los antecedentes de las comunidades. Miembros de la comunidad no pueden afectar miembros violentos a otros miembros de la comunidad. Comunidad es precisamente, como su palabra lo indica, algo que tienen en común. Por lo tanto, si hay violencia dentro de una comunidad, pues los comuneros son esencialmente solidarios, de alguna manera mancha y perjudica a la comunidad, y eso debiera saberlo, porque si usted tiene esa tesis de que uno no perjudica a la comunidad, eso es grito y plata para cualquier comunidad, porque tiene violencia por un lado y por el otro, oye, nosotros no tenemos nada que ver. Por lo tanto, seguimos pidiendo tierra y el otro apurando mediante la violencia. Se da cuenta que la señal, al usted avalar que uno no es ninguno para efectos de la comunidad, lo que está mandando como señal es, pueden algunos de la comunidad ejercer violencia porque van a apurar la entrega de tierra, porque yo voy a avalar al resto de la comunidad que es pacífica. Ojo con eso, porque eso también contribuye a la violencia y es un mal incentivo. Como decía el diputado Mesa, son incentivos perversos que creo que no se están manejando bien por parte de la CONADI. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nogueira. Lo más sucinto posible, por favor. Director. Yendo al caso particular del precio de los... Yo pedí informe. No, sí está bien, pero decirlo solamente en una frase. Claramente eso depende del territorio que estemos hablando. Quienes conocen el área agrícola saben que hay predios que valen cierta cantidad y otros que no lo valen, y claramente... Sí, vamos a mandar informes justamente, por eso está avalado por informes técnicos, agronómicos, que te hablan justamente... Sí, pero eso tiene que ver también con que tenga disponibilidad de agua de riego y una serie de factores que están incluidos en las tasaciones claramente. Ya, eso para despejarlo. El caso de los cambios demográficos, yo creo que ya lo expliqué bastante. Entonces, ahora lo que podemos hacer nosotros es hacer llegar lo que es la información que tenemos del registro de comunidades. Eso lo podemos hacer llegar sin ningún problema. Respecto a la toma, yo me reí un poco porque no me puedo haber autotomado la institución, claramente. Esto ocurrió el 17 de agosto del año pasado. Efectivamente, el día que ocurrió esto yo estaba en Santiago por mis labores habituales y ocurrió que estas comunidades llegaron a la institución, pidieron comunicarse conmigo, claramente yo no podía atenderlos y en un acto que efectivamente yo no comparto, ellos tomaron la decisión de quedarse ese día en la institución. Al día siguiente, a primera hora, yo regresé a Temuco y estuve en conversaciones todo el día con los dirigentes que habían en el 5º piso del edificio. Quienes conocen la CONADI saben que estamos ahí en Aldunate, son 5 pisos, y en el 5º piso una sala de reuniones, y ahí se mantuvieron las personas. ¿Qué hicimos nosotros? El resto de los pisos siguió trabajando. Es habitual que nosotros tengamos reuniones largas, dijimos ya, vamos a reunirnos durante el día. Esperábamos que ese día martes se terminara y ellos se fueran, porque yo ya había llegado, que era la solicitud original de parte de los dirigentes. Y entonces eso va a ser bastante claro. Yo cumplí con mi parte, me regresé, suspendí las reuniones que tenía en Santiago para estar ahí a primera hora, y aún así, ellos al final del día tomaron la decisión de mantenerse en las instalaciones. ¿Y qué pedían ellos? No era suficiente que viniera el director nacional de la CONADI, sino que necesitábamos que también venga el intendente. Posterior a eso, hicimos la solicitud para que eso ocurriera, y efectivamente yo ese día me quedé hasta muy tarde, me quedé ahí tratando de convencer de que ellos depusieran su actitud, que claramente está contra el normal desempeño de la institución, y
el resto de los días nosotros seguimos trabajando, en el caso del cuarto piso de gabinete, en las instalaciones. Con ellos tomados ahí. Con ellos en el quinto piso. Eso fue la primera semana. Pues esperamos que el diálogo fructificara y que, de hecho, la institución siguió funcionando tal cual esa primera semana. Eso fue la primera semana, pero ellos desde un primer momento señalaron de que ellos no estaban dispuestos a dejar a menos que llegara el intendente. Después que el intendente lo hiciera, estaban pidiendo que fuera su secretario y después quería que fuera el ministro. Es decir, en ningún momento, y esa es la conclusión que uno puede sacar, tuvieron la voluntad de poder deponer esa toma por la vía pacífica. Eso llevó a que en algún momento se tomara la decisión de efectivamente hacer el desalojo de la institución. Cuando llegó el nuevo intendente. Y, Sí. pero efectivamente se agotaron todas las instancias de diálogo y la institución siguió funcionando. Eso también lo dijo bastante claro. Ok. De repente se caricaturiza. Claro, efectivamente nosotros estuvimos trabajando en la institución. Ok. Estuvimos trabajando, estuvo funcionando. Gracias, director. Respecto a lo que es política de tierra, bueno, claramente acá, por eso que yo creo que esto da para ¿Mm? Esto da para harto debate, sí, sumando el informe. Pero hay que hacer una distinción acá. Acá lo que habla la glosa, ya que es bastante claro, no habla de personas, habla de predios perturbados. Sí. Por lo tanto, esa es la terminología que está en la glosa. Es decir, si hay un predio perturbado, ese predio no se va a... A propósito de eso, ¿qué le parece a usted que esa glosa nosotros le hiciéramos un proyecto de ley mejor? Que lo dejáramos. Que predios que han sido violentados, perturbados, a lo mejor se puede hacer un poco mejor el Es parte proyecto, justamente pero de la discusión y es parte, bueno, Porque- del debate que se debe generar. además lo que yo le iba a plantear, director, antes de darle la palabra al diputado Ratke, es que uno de los objetivos de la comisión es justamente proponer proyectos de ley que tengan que ver con avanzar hacia la paz en la región. Y nosotros, la mayoría aquí por lo menos, yo creo que todos estamos ya de acuerdo en que el Fondo de Tierra ha sido muy complejo y ha generado violencia, porque se le ha comprado a comunidades violentas el año pasado, en años anteriores también, todos los gobiernos lo han hecho, y la verdad es que eso es lo único que ha legitimado la violencia y ha logrado tener las tierras mucho antes que otras comunidades que han actuado en forma pacífica. Entonces la idea nuestra es parar con eso, que no se le pueda comprar predios, un poco lo que dice la glosa, que hayan sido violentados para no meternos con la comunidad, porque ahí está el tema de que puede ser un individuo de la comunidad el violento. Y por otro lado también proponer otros proyectos que podrían ser, por ejemplo, que usted pudiera verificar que las personas que viven en las comunidades sean realmente de ahí, no sean inscritos parientes, familiares, amigos que viven en Santiago, por ejemplo, que puede pasar, claro. Y eso a lo mejor se puede hacer incluso con efecto retroactivo, o sea, o ir viendo cada comunidad que está postulando, analizarla y ver si realmente las personas viven o no viven en el sector. Así que en ese sentido yo por lo menos como presidente le voy a pedir que usted nos mande también propuestas de proyectos de ley, de reforma a la ley indígena que pudieran ayudar a avanzar hacia la paz en la Araucanía y hacer más expedito el tema del Fondo de Tierra. Y lo otro que yo le quería preguntar, que me lo puede contestar después también con las preguntas del diputado Ratke, es el tema de que si seguimos dividiendo comunidades, obviamente los títulos de merced no se extinguen y esto puede ser hasta el infinito. Y nosotros yo creo que hay que también poner un límite a esto y decir, bueno, los títulos de merced son esto y hay que hacer un análisis de cuántas hectáreas faltan por comprar y también analizar la posibilidad de otro tipo de reparación. Y eso también me gustaría que usted nos dijera después si está, si dentro de no, de las facultades no está, pero si usted tiene también esa impresión de que acá no podemos seguir hasta el infinito y también si se puede hacer otro tipo de reparación, que a lo mejor algunas comunidades incluso lo preferirían o algunos individuos de las comunidades. Diputado Ratke. Pues un comentario corto porque tiene razón también con una pregunta que se hizo antes. Efectivamente, hay un instrumento que es el 20A, que es el subsidio de tierra, que tiene como finalidad una finalidad social. En aquellos casos donde la familia no pertenece a una comunidad y no acredita pérdida territorial, se puede postular al 20A. Ahí hay una alternativa, es indudable y también coincido. Y ese es uno de los esfuerzos que hemos estado realizando. Y por eso el valor de repente realizar compras grandes para comunidades, para cerrar los procesos de una comunidad. En muchos casos ha habido
compras parciales que han dejado abierta la puerta. Pero justamente esa compra grande de 11.000 millones, la de Heller, ¿no es cierto? La de Freire, esa no dejó abierta la puerta porque finalmente la comunidad se dividió y quedó el título de Merced quedó vigente, digamos. Ojo, ahí sí, pero ahí se cumplió con todo lo que de los integrantes de la comunidad. Había personas que no eran parte de la comunidad que después aducían que en algún momento lo fueron, pero no lo son efectivamente. Bueno, eso. Ahora en ese caso aplica justamente el 20A. O sea, cuando se agota y cuando se cierra el proceso de 20B, el instrumento que está disponible, claramente en el futuro, si en algún momento el 20B bajara su nivel de inversión, se podría incrementar el 20A, ese puede ser una alternativa en la zona rural. Pero también no nos olvidemos, y lo que conversábamos, de también qué estamos haciendo en la zona urbana. Ok. Diputado Ratke. Gracias, señor presidente. Saludos, por supuesto, al director, a todos los diputados. Señor presidente, usted se me adelantó la pregunta que justamente pretendo hacer, así que lo voy a hacer bien breve porque en realidad reiterar lo que ya señalé en la sesión pasada. Claramente tenemos establecido, y es algo que nadie puede negar, que las necesidades son múltiples y los recursos siempre son escasos. Sí, así es. Fue un profesor de economía en la enseñanza. Así. Sí. Por otro lado, señor director, todos sabemos que nadie elige dónde nacer, ni cuándo, ni dónde. ¿Ya? Y también otra situación que no depende del destino, pero sí depende de cada uno, que uno debe colocarse también en el lugar del otro. La pregunta va justamente en el sentido que señaló el presidente. La división de comunidades, 1, 2, 3, la sur, la norte, la poniente, la de arriba, la de abajo. Bueno, y resulta que usted señaló justamente que la tierra es un derecho para la comunidad y no para las personas. Por lo tanto, cuando se le entrega a una comunidad, entendemos que la comunidad es porque bien tiene un pasado y tendrá un futuro. Por lo tanto, no se puede pretender de que también se entregue terreno a hijos, nietos y bisnietos de esa misma comunidad, porque ¿qué pasa cuando las personas originariamente que entregaron esas tierras fallezcan? Porque pasarán a alguien, a alguna comunidad, pero si ellos ya fueron favorecidos por tierra, hay una doble asignación. Sabemos que hay comunidades que son más grandes y son más pequeñas, pero ahí está el tema que nadie elige dónde nacer. A algunos les correspondió nacer en una comunidad que tenía más terreno y otros más pequeños, y lo que se pretende aquí es justamente restituir lo que la comunidad originalmente tenía, y no una situación de proporcionalidad que a cada familia le corresponden 10 hectáreas, a algunos a lo mejor le corresponden 5 y otros a lo mejor 30, dependiendo de la comunidad original a la cual tenían. Sabemos que tenemos que colocarlos también en lugar del otro, pero, y usted lo señaló, se ha restituido mayor superficie que tenían las comunidades, y eso impide determinar cuánta es la cantidad final a restituir. El tema es hasta cuándo vamos a llegar, porque siguen naciendo hijos, nietos y bisnietos. ¿Y qué pasa con la comunidad original que fue entregada a los padres y que hoy día o a futuro ya no van a estar? ¿Quién se va a quedar con esa tierra si los otros ya tocaron? ¿O van a tocar 2 veces o 3 veces? Gracias. Exactamente lo que comenta el diputado es lo que hemos venido señalando durante esta sesión y la anterior, la necesidad de hacer cambios legislativos, claramente. Concuerdo completamente, y es algo que es bastante de perogrullo, o sea, la tierra es finita, pero el crecimiento de la población no hay cómo controlarlo. Hay comunidades que claramente van a seguir viviendo en el sector rural y pueden seguir incrementando la población por siempre. Y hay otras que se han visto despobladas por los distintos factores que conversamos. Entonces, claramente aquí hay que hacer cambio legislativo. Claramente hay que abordar esta situación para también generar instrumentos de política pública, también ofrezcan alternativas. Esa es la clave, justamente. ¿Sí? Así que yo creo que no vendría aquí al caso seguir ahondando en algo que ya hemos conversado y que es muy importante. Pero muy importante para esta comisión. Sí. Diputado Bono. Preguntas cortas porque el diputado Venegas me está pidiendo también poder intervenir. Quiero insistir, y si no se puede responder ahora, que me lo responda después, el tema Trapilhue, porque en el año 2015 se compraron las 750 hectáreas. A mí me gustaría que en el fondo usted nos explicara, fueron más de 4.000 millones de pesos. Creo que no había una explicación satisfactoria, sobre todo cuando estamos hablando quiénes son
las personas que se han sido beneficiadas. Segundo, el tema de los locos, que también es un tema que se lo planteé, que tiene que ver que se le entregaron a cerca de 22 familias, en un promedio de 174 millones de pesos, que usted me señaló que podía ser un error de la página web. Entonces, y tampoco se ha podido responder para saber si efectivamente hubo un error en la publicación o aquí se pagó un sobreprecio. Y finalmente, ¿por qué no se hace una lista única de priorización de compra de todo lo que está pendiente? Que yo creo que es la manera más transparente de poder definir qué es lo que hay, cómo se va a comprar, y además va a existir una metodología que te va a permitir en el fondo trabajar ¿Ah? Por eso, que va a ser más transparente, más claro, y además va a ser a conocimiento público. Eso nomás para que el diputado Venegas pueda hablar. Ya, vamos a dejar al diputado Venegas también de inmediato y después contesta todo. Ya al final... Mire, director, subdirector, la cuestión es que nosotros queremos ver cómo colaboramos en esto. Y entonces, de sus propias palabras, surgen algunas consultas. Por ejemplo, ¿por qué no verbalizar de mejor manera? No es lo mismo decir que se deben 5.000 millones de hectáreas, 5 millones de hectáreas, que decir, ¿no es cierto?, que son 100 y algo mil conforme los títulos de Mercedes. Porque usted está induciendo, tenemos que irnos todos de ahí. No sé si usted se compró casa allá en la región. Le advierto que tendría que irse. ¿Ya? Entonces, se fija, usted mismo y los actores que tienen responsabilidades pueden contribuir a dar una señal que resulta equívoca. Segundo, quiero decirle que su propio antecedente, le quiero mostrar un par de cositas, que lo revisé aquí. La inversión el año 14 fue de 31.000 y fracción, y beneficiamos a 1.430 familias. Se compraron 6.000 hectáreas. La inversión el año siguiente, 2015, fue de 55.000 millones y fracción. O sea, un aumento de un 78%. Y se benefició a 1.023 familias, es decir, 28% menos de familias. La inversión creció en un 78% y la satisfacción de familia bajó un 28%. Aquí tenemos un problema serio. Usted me podrá decir, el valor es que la especulación, el valor de la tierra y todo, pero por favor, estas cifras son elocuentes. Y esto me lleva a lo siguiente. Usted nos dice que hay modificaciones legales que debiéramos hacer a la ley indígena y a otros cuerpos legales. Pregunta, ¿qué acciones ustedes, institución, han hecho para hacer evidentes esas modificaciones? ¿Con quién se han reunido? ¿Qué documentos han enviado? ¿Con quién han conversado? ¿Con el Ministerio del Interior? ¿Con el Ministerio de Desarrollo Social? Aparte de los dos cuerpos o tres cuerpos legales que ya sabemos, Ministerio Indígena y... porque sería interesante, y si no, le invito a que lo hagamos para que podamos juntos ver la factibilidad de eso. Segundo, pues, ¿qué modificaciones institucionales han tomado ustedes para corregir estas cosas que son tan evidentes? Porque si usted aumenta su presupuesto en 78% y resulta que el nivel de satisfacción es 28% menos que el año anterior, algo anda mal. Y yo creo que yo sé lo que anda mal, porque lo hemos analizado antes, el tema del valor del suelo y las tasaciones. Es que ustedes son juez y parte. No es que la otra vez quedó en evidencia, tienen tasadores al interior de la CONADI, contratan externos, pero eso está más viciado que el... Entonces, ¿qué han hecho para corregirlo? ¿O quieren mantenerlo así porque es conveniente que se mantenga así? ¿Qué han hecho concretamente? ¿Qué se ha hecho al respecto? Gracias, diputado Venegas. Tiene la palabra el señor director. Respecto al caso de Trapego en particular, lo señalé hace un rato atrás, y se cerró un proceso que venía desde hace muchos años atrás, ¿ya? En este caso en particular se restituyó en una zona que no era donde se vivía porque no había disponibilidad para hacerlo en esa zona. Eso en el caso de Tapilgüe, ¿ya? Pero una consulta, ¿usted sabía a las personas que se le estaba beneficiando? ¿Usted tenía algún vínculo o había tenido reuniones con estas personas antes de ser beneficiario? ¿Por qué se lo digo? Porque a mí me parece bastante complejo que en el fondo se hayan entregado las 750 hectáreas a sabiendas que uno de ellos había sido procesado,
en el fondo por la quema de un bus el año 2009, que obviamente estaban siendo investigados por el caso Luxinger Macay. Entonces me complica y me gustaría saber más, que precisáramos mucho más. No es llegar y determinar o decir así en forma tan simple que esto venía de un proceso anterior. Está bien, pero la CONADI obviamente tiene que prevalece por sobre los gobiernos de turno, y hay una institución que en el fondo tiene que tomar medidas en relación a ciertos temas. Entonces, ¿ustedes sabían? Ya, diputado Ambur. Porque las personas que hablan son de CUN o para la casa. Es que los señores que... Claro, los Chalcal, todo eso, los de Vilcún, claro. Y en Chapilhue, Melimán, todo eso son los Chapilhue. Sí, sí. Sí, los conozco bien a los de Chapilhue yo. Sí, por eso lo digo. En el caso de los locos, bueno, se le hizo llegar en información y se necesita mayor detalle, ningún problema. Mandamos un correo con información respecto a los procesos de aplicabilidad. Efectivamente, en la web hay información que está en PDF 2013, pero también está disponible y nosotros, bueno, lo que vamos a hacer es traspasarlo, los 2014-2015 que está en línea, lo podemos trabajar en PDF y lo podemos enviar sin ningún problema. Los locos, es que sabemos, presidente, yo pero esto lo entonces que vi la prenda semana su pasada, es que, presidente, estas preguntas que la hice la vez pasada y todavía no me las responden. Lo de la comunidad de los locos, yo lo solicité, eran 174 millones de pesos que se habían entregado a cada una de las 22 familias beneficiadas. Es un tema de Ercilla, el presidente no ha podido firmar los papeles porque está detenido. El caso, efectivamente, Padre de las Casas y la Juan Catrilev también es un tema que efectivamente que es distinto. Está lo de Trapilhue y son preguntas que yo hice y que no se respondieron. Y la hice, disculpe, presidente, yo estoy desde la semana pasada haciendo las mismas preguntas y no he tenido respuesta ninguna. Va a tener que oficiar entonces, diputado. No me parece, Si entonces... si no le información, va a tener que oficiar porque... Pero entonces que vuelva a venir. Sí, bueno, probablemente lo vamos a invitar de nuevo en Temuco cuando tengamos la reunión en Temuco. Le mandamos información en todo caso a respecto al detalle de las aplicabilidades y todos los procesos. Esa se la mandamos, ¿no? Está enviada. Ya, respecto a lo señalado por el diputado Venegas. Bueno, lo que fue los 5 millones de hectáreas es una presentación histórica que es de 1818, que tiene que ver con datos históricos simplemente, no es más que eso, diputado. Claramente, y lo dije al inicio de mi presentación como director de CONADI tiene que ver con lo que está legalmente constituido, y eso tiene que ver con los títulos de merced, y lo que nosotros hacemos como institución tiene que ver justamente con aquello. Así que es un mero dato histórico, que está en los libros, en cualquier parte uno lo puede ver. De hecho, es un acuerdo que se tomó del pueblo mapuche con la corona española. La diferencia de precio, efectivamente, y producto de lo que hemos ido conversando, claramente hay diferencias de precio dependiendo de los predios que estemos hablando y dependiendo de las solicitudes que se hagan. Si uno va, en algunos periodos hay oportunidades en que el número de hectáreas versus precio es bastante alto. Pero si uno empieza a hacer un análisis detallado, se encuentra que en muchos casos ahí están incluidos predios que son de un bajísimo valor y que bajan en promedio. Es matemática, simple. Por ejemplo, en algún momento se hicieron compras en el Alto Biobío, donde claramente los predios valen 100.000 pesos la hectárea, y el número de hectáreas se disparó, miles de hectáreas, y por lo tanto los precios promedio bajaron. Pero tiene que ver justamente con eso, porque tiene que ver con que las demandas realizadas del año 2014 en adelante son preferentemente agrícolas y con altos niveles productivos. Esa es la principal explicación que tiene que ver con las diferencias que existen en los promedios. Simplemente algo que tiene que ver con el tipo de suelo que se ha estado restituyendo. Por ejemplo, si nosotros ahora que tenemos proceso en el Queuco, sumamos esas compras del Queuco, que probablemente, no manejo los precios, pero probablemente bajan de 1 millón de pesos la hectárea, eso me va a bajar los promedios de los precios pagados, es indudable. Pero tiene que ver justamente con casos puntuales, de las compras que se han ido realizando en los distintos periodos. Y ha pasado que justamente de 2014 en adelante se ha privilegiado predios de alta productividad, con muchos de ellos con riego, con altos niveles y que es necesario apoyar. Esa es la explicación matemática para las diferencias que pudieran existir. De hecho, eso va cambiando periodo a periodo. Respecto a las modificaciones institucionales, nosotros efectivamente tenemos procesos
que está bastante detallado. Hay un instructivo de cómo desarrollar los procesos que tiene que ver con asegurarnos, en primer lugar, de que el terreno que se restituya no tenga problemas de colindancia, algo muy importante, que en algún momento se olvidó, y que nosotros lo hemos relevado por las situaciones de conflicto que ello genera. Me explico, cuando un predio es demandado por más de una comunidad y se le generan tremendas dificultades a restituirle solamente a uno, y en el fondo ahí estaríamos generando un conflicto en vez de resolver. Y lo otro, con las aptitudes agrícolas y de habitabilidad que tengan esos espacios. Eso, hay una directa relación entre todos estos estudios, procesos de tasación, que efectivamente hay tasador externo, también hay externo, para justamente asegurar que lo que se pague sea el justo precio por los predios adquiridos. Que se puede perfeccionar, indudablemente yo creo que todos los procedimientos se pueden perfeccionar, es indudable. Hemos tenido reuniones, por ejemplo, con Banco Estado, con distintas instituciones, y en ese sentido se ha ido avanzando para ver cómo distintas instituciones pudieran aportar a este proceso. Claramente la institucionalidad como CONADI es insuficiente para todo lo que nos toca hacer. Efectivamente, el trabajo que se desarrolla es demasiado. El trabajo administrativo que implica cada proceso es mucho. Yo ponía el ejemplo de la comisión pasada. Hay comunidades... Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que una comunidad presente un predio y con eso se resuelve su demanda territorial. Pero ¿qué ocurre habitualmente? Que una comunidad presenta 10, 15, 20 predios. Es decir, cada proceso se multiplica por el número de veces. Si a eso le sumamos el número de negociaciones, multiplicamos, seguimos multiplicando por una serie de veces y lo que nos sigue incrementando el trabajo administrativo. Por lo tanto, es indudable que se pueden mejorar los procedimientos. Es indudable. Diputado Venegas, que lo que pasa es que le tengo que dar la palabra al diputado Flores y estamos en la hora, entonces No lo quería, pidió prórroga por 5 minutos. quería decir que ese Aprobado. sistema es darse vuelta sobre lo mismo, pero estoy hablando de otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué el Estado con esta cantidad de plata no hace un sistema de compras vía, ¿no es cierto?, no sé, otro sistema, que no sea negociación entre la comunidad, porque ese es el proceso que está viciado, director, si está completamente... Obviamente, de acuerdo, diputado Venegas. Eso tiene que ver con modificaciones legales, Sí. justamente. Y son las que le vamos Pero a... esas hay le que vamos a pedir proponerlas, prórroga. pues. Diputado Flores, ojalá lo más sucinto posible, diputado. Tenemos 4 Gracias, minutos. presidente. Yo reemplazo al diputado Chaín hoy día. Y está claro, director, por su intermedio, presidente, que nos preocupa lo que ocurre en la Araucanía, no solamente a los parlamentarios de la Araucanía. Este es un problema nacional de convivencia y donde están ocurriendo actos de delincuencia, pero también, a mi modo de ver, actos de terrorismo. Yo voy a tomarme la libertad, presidente, en un minuto, solamente para plantear como representante de la región de Los Ríos, en que claramente no podemos estigmatizar actos violentos que nos están ocurriendo entre un incendio rural o un acto delictual cualquiera con los reclamos de las comunidades de los pueblos originarios, en mi caso mapuche, huiliche. Pero hemos tenido un aumento en la frecuencia de actos violentos, tanto en su tipo de violencia como en la frecuencia, y esto es últimos meses del 2015, primeros días del 2016. Y yo quiero pedir atención porque creo que también es válido para la Araucanía. Esto en relación a lo que en algún momento hicimos en el primer gobierno de la presidenta Bachelet con el reconocer, donde sí hubo un trabajo mucho más coordinado, creo yo, eficiente. Pido atención en dos cosas. Lo primero, que es el reclamo del Consejo del ONCO respecto de los procedimientos de la CONADI, respecto al procedimiento de compra y la prioridad a la región. Nosotros creemos que los ciudadanos de este país somos ciudadanos de todo el Estado de Chile. Sin embargo, a la hora de priorizar acciones tenemos que privilegiar a nuestra gente que vive en los territorios. El traslado de gentes, de comunidades de una región a otra está causando algún tipo de incomodidad y eso es muy complicado, sobre todo cuando se trasladan gente de las zonas en conflicto a zonas que claramente están hoy día claramente en paz. Llamo la atención de eso y lo ha estado planteando el Consejo de Loncos de allá y no están siendo escuchados. Lo segundo es que pertenezco a la Comisión de Desarrollo Social y he quedado mucho más que preocupado respecto de la encuesta nacional de pobreza por ingreso y multicausalidad. La región de Los Ríos es claramente una de las campeonas en estos indicadores. Segundo, la encuesta de discapacidad, curiosamente también. Tercero, la encuesta respecto a los adultos mayores. O sea, si queremos nosotros concentrar una imagen respecto a lo que significa la pobreza, a lo menos en nuestra región, podemos decir gente del campo, mayor en su gran mayoría,
y en segundo lugar zonas que viven en las ubicaciones precordilleranas. ¿Y qué es lo que cae entonces en nuestra región? Las comunidades mapuche. Casi 400 comunidades mapuche que hoy día son los líderes en pobreza. Por lo tanto, yo pido que con estos peores indicadores que tenemos en el mundo rural y que está claramente relacionado con una molestia respecto de la respuesta institucional, yo pido que actuemos con oportunidad para tener que, a lo menos, mejorar una relación con los pueblos originarios para que no sean carne de violentistas que puedan transitar por el país buscando lo que hoy día lamentablemente está pasando en la región de la Araucanía. Yo vuelvo a repetir, no voy a estigmatizar al pueblo mapuche en todos los actos violentos, pero claramente hay una reacción de incomodidad que puede afectarnos y yo pido atención aprovechando esta comisión, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Flores. Bueno, yo creo que quedaron igual varias preguntas y varias respuestas, digamos, que no fueron tan claras para algunos diputados. Probablemente vamos a hacer una sesión en Temuco y ahí lo vamos a invitar nuevamente una vez que ya avancemos más. Pero lo que yo les solicito, y yo creo que para la comisión es muy importante saber cuál es la impresión que tienen ustedes con respecto a los cambios legales que se deben hacer, porque para eso es uno de los objetivos fundamentales de esta comisión, que a través de cambios legislativos podamos lograr avanzar hacia la paz y un mejor sistema de entrega de tierra, etcétera, de trabajo con el pueblo mapuche. Así que muchas gracias, señor director, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio, bueno, muchas gracias por la muy buena conversación, disponible para cuando sea lo estimen conveniente para y generar los cambios legislativos que son necesarios. Sí. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.